Entonces nosotros dijimos que obtuvimos esta la representación de un número complejo, como R por E a la I teta. Entonces, de entrada, cuando uno tiene un número representado en la forma de Euler, este R que aparece aquí, este número R, va a ser el módulo de Z, ¿no? R es el módulo de Z. Recuerden que R es raíz de X cuadrado más Y cuadrado. R es el módulo de Z. Y a este ángulo teta se le denomina el argumento del número complejo. Se escribe así, teta. Es notación, ¿no? Teta es el argumento. Y va a ser un ángulo entre 0 y 2pi. Bien. Que es el ángulo que se forma entre el eje X y el segmento que va del punto Z en su representación geométrica al origen. Pues tenemos esta forma. Y lo que se mostró antes, una forma importante para calcular potencias de Z, la fórmula dice que Z a la N es igual a R a la N por coseno. Entonces el N que viene a Cn cuando estoy dando Z a la N, ese N viene a multiplicar aquí el argumento del número complejo. Entonces sería coseno de N teta. Bien. Más I seno de N teta. Esa es la fórmula que aplicamos antes. Entonces, mira, si me dan un número complejo en la forma cartesiana, yo lo puedo pasar a la forma polar o de Euler, pues, es decir, puedo pasar a esa forma de Euler, encontrando R y teta. Y si me piden calcular una potencia de, aplico esta fórmula, que va a ser muy sencillo ya. Bien. Entonces, esta es la fórmula de Moivre. ¿Listo? Entonces, en el caso anterior, nosotros estamos acabando el ejemplo en el que el número z en la forma cartesiana era 1 más raíz de 3 y nos pedían que lo eleváramos a la 6. Entonces, ¿sí quedó claro ese ejemplo? Sí, Sí, señor. señor. ¿Quedó claro? Ah, bueno. Entonces, en ese caso el R valía 2, teta vale pi tercios y n vale 6, que era z a la 6 que nos pedían. Entonces, aplicar esta fórmula aquí, con n siendo 6, teta siendo pi tercios, R siendo 2, ¿no? Entonces es muy sencillo, calcular potencias de números complejos. Y R siendo 2 y teta pi tercios. Eso es lo que se hizo en el ejemplo anterior. Ahorita la pregunta es cómo calcular raíces enésimas de un número complejo. Bien, entonces vamos a ver eso a continuación, para ya quedar listos con todas las operaciones que vamos a requerir en el curso. Entonces pensemos en calcular, por ejemplo, la raíz cúbica es la raíz cuadrada de z, o en general la raíz enésima. Lo podemos escribir así como raíz n de z. Bien, estas raíces enésimas. Que es lo mismo que tener, ustedes saben, propiedades de las raíces, es lo mismo que tener z elevado a la que, a la 1 sobre n, ¿no? Raíz enésima de z es lo mismo que z a la 1 sobre n. Por ejemplo, raíz cuadrada de z es lo mismo que tener z a la 1 medio. Bien. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a usar la fórmula, la forma de Euler del número para calcular esa raíz enésima. Entonces, recordemos que se puede escribir como e a la i teta. Y si yo quiero calcular la raíz enésima, es lo mismo que elevar a la 1 sobre n a los dos lados. 1 sobre n aquí. Y aquí, elevado a la 1 sobre n.
¿cierto? Y por propiedad de potenciación nuevamente, es lo mismo que tener R a la 1 sobre N por exponencial de I por teta sobre N, ¿cierto? Porque el 1 sobre N viene a multiplicar este exponente. Bien. Y nosotros sabemos que si yo coloco un paréntesis aquí, yo tengo exponencial de I a la exponencial de I por teta sobre N. Entonces puedo usar la fórmula de Euler y escribir eso así, como coseno de teta sobre N, ¿cierto? Más I seno de teta sobre N. Entonces miren, cuando estábamos calculando z a la N, el N venía y multiplicaba el ángulo. Pero cuando estamos calculando raíces n décimas, el N se pasa a dividir ahorita el ángulo. ¿Sí están notando? Más I seno de n teta. Un poco sustentando la fórmula que voy a mostrar a continuación. Bien, entonces miren que ahí usé la forma de Euler para obtener esta igualdad, que z a la 1 sobre n es eso. Es raíz, es r a la 1 sobre n por lo que está dentro del paréntesis. Entonces es importante usar esa representación de Euler. Ahí ustedes están viendo la potencia de esa representación. Bien, sin embargo, permítanme hacer una observación. Esta no es la fórmula, a esta fórmula le falta algo. Y veamos por qué. Cuando me piden calcular raíz n décima de z a la n, ¿qué es lo que estamos buscando? Un número que elevado a la n me dé, digamos, que me piden calcular raíz, si la raíz n décima de z es igual a, digamos, w, otro número complejo. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que w elevado a la n da z, ¿cierto? ¿Esto está claro? Sí, sí, señor. Aquí lo que tenemos es una ecuación de grado n. Nosotros tenemos una ecuación, de hecho yo puedo reescribir esto así, como el z lo paso a restar y me queda w a la n sobre z igual a 0. Entonces nosotros tenemos que resolver esta ecuación, el z lo conocemos, el w no, es una ecuación de grado n. Hay un teorema que se llama el teorema de Gauss, que dice que una ecuación, en este caso, una ecuación como esta, de grado n, tiene n soluciones en el campo de los números complejos. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos raíces n décimas, no existe una sola solución, van a existir n. Entonces, si nos piden calcular una raíz cúbica de un número complejo o una raíz cuadrada, de antemano ya sabemos que esa raíz cúbica va a tener tres soluciones. Si es una raíz cuadrada, vamos a tener que encontrar dos soluciones. Bien. Y si tiene n, si una raíz n décima, va a tener n soluciones. Entonces, esta fórmula que yo di aquí, la que subrayé aquí, si la aplicamos, obtendríamos una sola solución. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es notar que las funciones seno y coseno tienen periodo 2pi. Por lo tanto, coseno de teta es lo mismo que coseno, es decir, coseno de teta es lo mismo que coseno de teta más 2pi, ¿cierto? Ustedes ya sabían eso, ¿no? Es una función periódica, de periodo 2pi. Y en general, el coseno de teta es igual a coseno de teta más 2πk, donde k es un número natural. Bien,
Entonces tenemos esta identidad. Si usamos esta identidad, entonces, y la observación que hice aquí, vamos a tener la siguiente fórmula para calcular raíces en décimas, que es la que voy a mostrar a continuación. Que esto es lo que ustedes deben saber. Yo lo que trato aquí es medio de sustentar las fórmulas, ¿bien? Decir más o menos de dónde vienen. Tampoco vamos a entrar en todos los detalles. Bien, entonces esta fórmula dice lo siguiente. Que si yo tengo un número complejo z, que tiene la forma polar anterior, ¿no? Que tiene esta forma polar. Es decir, si z se puede escribir como r por coseno de teta más i seno de teta, esa forma, entonces raíz n décima de z va a ser lo siguiente, va a ser r a la 1 sobre n, ¿cierto? Por coseno de teta más 2 pi k. Entonces, miren, la fórmula que yo estaba haciendo en la pizarra aparecía teta sobre n. Pero aquí aparece ya teta más 2 pi k y ahí sí sobre n. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos usando el hecho de que la función coseno es periódica. Entonces, coseno de teta lo podemos escribir como coseno de 2 pi k. Entonces, aquí estamos. ¿Y por qué es que sirve introducir ese 2 pi k? Porque como ya observé, esa raíz n décima va a tener n soluciones. Entonces, cuando k empieza a variar desde 0 hasta 1, voy obteniendo las n soluciones. Por ejemplo, si k vale 0, entonces tendría coseno de teta sobre n, más i seno de teta sobre n. De esa forma obtengo la primera solución. Cuando k vale 1, entonces tendría teta más 2 pi y todo eso dividido entre n. Ahí me va a dar otra solución. Cuando k varía desde 0 hasta n menos 1, voy obteniendo las n soluciones de esta raíz n décima. Bien, entonces esta es la fórmula principal ahí, esta que señalé en este rectángulo aquí, lo que ustedes deben guardar y ya tienen una idea de cómo surge esta fórmula. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo para entender mejor estas ideas. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Está muy difícil o vamos a ver con el ejemplo si se entiende mejor? Bien. Entonces, aquí dice, tenemos una fórmula para calcular las raíces n décimas de un número complejo. Y hago la observación. Raíz n décima de z tiene n raíces. Bien. Entonces continuemos con nuestro buen ejemplo. Dice, calcule la raíz cuadrada de 1 más raíz de 3i. El mismo número que hemos estado considerando en todos los ejemplos. Bien. 1 más raíz de 3i. La raíz cuadrada de él. Entonces lo primero que uno hace es recordar que ese número, 1 más raíz de 3i, tiene esta forma polar. Bien. Porque esas fórmulas que yo he mostrado parten de que el número está escrito en la forma polar. Entonces nosotros ya sabemos que r vale 2 y teta vale 60 o pi tercios. Pues. Ahora sí, recordemos que raíz cuadrada de 1 más raíz de 3i se puede escribir como 1 más raíz de 3i elevado a la 1 medio. Bien. Entonces en este caso n vale 2. Entonces, ¿cuántas raíces debo encontrar? ¿Cuántas raíces va a tener este número complejo? 2. Tener 2 raíces, exacto. Entonces, miren, 1 más raíz de 3i está elevado a la 1 medio. Entonces, ahorita sí lo puedo escribir, puedo usar la fórmula. Esta fórmula de la cajita. Entonces, va a ser e a la 1 medio por coseno de pi tercios, que vale teta, más 2 pi k sobre 2, porque n vale 2 en ese caso. Lo mismo para la función seno. Entonces, aquí lo que hago es escribir eso, miren. En esta igualdad apliqué la fórmula anterior, el resultado anterior. Entonces quedaría 2 a la 1 medio por coseno de teta, que es pi tercios, más 2 pi k sobre n, que es 2, más i seno de teta,
que es pi tercios, más 2 pi k sobre n, que es 2. Bien. Y ahorita sí, escrito eso, empiezo a tener las raíces cuadradas de ese número. Entonces, como son 2, la primera se obtiene cuando k vale 0. Bien, primer raíz cuando k vale 0. Entonces, si sustituyo aquí k por 0, me quedaría 2pi por 0, que es 0. Me quedaría pi tercios sobre 6. Perdón, pi tercios sobre 2. Si hago ley de la oreja, me da pi sextos. Bien. Entonces, pi tercios sobre 2 es pi sextos, más i seno de pi sextos. Y 2 a la 1 medio es lo mismo que tener raíz de 2, ¿no? Y ahorita, ¿cuánto es pi sextos? Pi sextos es 30 grados. Y 30 como, grados. exacto, coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2 y seno de 30 grados es 1 medio. Si distribuyo el raíz de 2 ya, raíz de 2 por raíz de 3, 2 por 3, 6, es raíz de 6 sobre 2, y raíz de 2 por 1 medio me da raíz de 2 sobre 2. Entonces ahí ya tenemos la primera raíz cuadrada de ese número complejo. ¿Listo? ¿Está bien? Sí, señor. Muy bueno. Sí, señor. La segunda raíz cuadrada, ¿cómo sería? Ahora, la segunda raíz, si ustedes observan, bueno, la primera nos dio raíz de 6 sobre 2. Vamos a hacer una hipótesis antes de calcular esa raíz con la fórmula. Miren, nos dio raíz de 6 sobre 2 más i raíz de 2 sobre 2. Entonces quiere decir que este número, si lo elevo al cuadrado, tiene que darme ¿cuánto? Tiene que darle el valor inicial. Exacto, entonces tiene que dar raíz de 3, 1 más raíz de 3i. Pero observen lo siguiente, ¿qué pasa si ese número que está ahí, lo multiplico todo, digamos que lo multiplico todo por menos 1? Es decir, este es el número que nos dio en la primera raíz. Si lo multiplico por menos y después lo elevo al cuadrado, ¿será que me sigue dando 1 más raíz de 3? Sí, ¿cierto? Porque ese menos que yo multipliqué, cuando lo elevo al cuadrado, se vuelve positivo, ¿cierto? Tengo que tener menos 1. Y si yo elevo todo eso al cuadrado, eso me vuelve a, este menos 1 vuelve positivo y me queda otra vez raíz de 6 sobre 2 más y raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Y nos da esto. Por lo tanto, la otra raíz es el opuesto de la primera. Es decir, lo que yo quiero apuntar es que la otra raíz debe ser menos raíz de 6 sobre 2 menos y raíz de 2 sobre 2. Bien, que es multiplicar por menos la primera que nos dio. Esa es la hipótesis. ¿Ustedes creen que es razonable? Vamos a ver si efectivamente da eso. Entonces vamos a hallar la segunda raíz con la fórmula normal. Entonces ya hicimos la primera raíz cuando k vale 0. La otra es cuando k vale 1. Entonces si sustituyo k por 1, me quedaría coseno de pi tercios más 2pi por k. En este caso sería 2pi por 1, que es 2pi. Lo mismo aquí, pi tercios, que es el ángulo teta, más 2pi. Entonces, pi tercios más 2pi da 2 por 3, 6, 7 pi tercios, ¿no? Esta suma arriba da 7 pi tercios. Y 7 pi tercios dividido 2 da 7 pi sextos. Bien. Y acá, lo mismo, sería seno de 7 pi sextos. Y si calculamos 7 pi sextos, es lo mismo que 210 grados. Bien. Y si ustedes verifican en sus calculadoras,
coseno de 7 pi tercios es menos raíz de 3 sobre 2. Y seno de 7 pi tercios es menos un medio. Entonces pueden verificar. Bien. Y me queda, si distribuyo el raíz de 2, me queda menos raíz de 2 sobre 6 menos y raíz de 2 sobre 2. Entonces la hipótesis que teníamos era cierta, ¿no? La segunda raíz es el opuesto de la primera raíz. Bien. Que se deduce también en la fórmula. Y ahí concluimos, pues, que este número tiene estas dos raíces cuadradas. La que encontramos al inicio y esta, que es el negativo. Bien. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, lo que pasa es que yo tengo una duda cuando calculamos la primera raíz, ¿con qué objetivo se eleva al cuadrado al final? Al final. Sí, es que usted hizo ahí que teníamos raíz de Pero una 6 sobre 2. comprobación. Él la hizo para hacer la comprobación de que sí estaba bien. Ah, no. Exacto, sí. O sea, lo que yo estoy diciendo es que si esta es la raíz de la raíz cuadrada de 1 más raíz de 3 y una de sus raíces es esta expresión, quiere decir que este número elevado al cuadrado pues me da lo que está dentro de la raíz. Eso fue una observación. Pero aquí yo apliqué fue la fórmula. Profe, buenos días. Una pregunta. ¿El valor de K depende del grado de la raíz? Es decir, si es cúbica, cuadrada. Por ejemplo, Exacto. Muy bien. Entonces, aquí en la fórmula mismo está esa observación mismo. Si usted está calculando una raíz cúbica, entonces K siempre comienza desde cero. Entonces va a ser desde cero hasta n menos 1. Entonces, si usted tiene una raíz cúbica, es decir, que n vale 3, entonces K va a variar desde 0, 1 y 2. Si tiene una raíz quinta, entonces K va a ser desde 0, 1, 2, 3, hasta 4. Y así usted tiene todas las 5 raíces quintas del Z. listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces con esas dos nociones ya podemos resolver muchos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, todos estos ejercicios del ítem 9, lo que ya los podemos resolver. Bien. Lo Profe, primero es, sí, disculpe mi ignorancia, ¿qué llega a suceder si, digamos, en una de las raíces no son iguales con la otra? no, es que las raíces le van a dar todas diferentes. Ah, o sea, en este caso dieron iguales. En este caso, no, también dieron diferentes, sino que una dio así como, por ejemplo, O sea, permítame, por los signos. eso, los signos. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estudiamos, eh, ¿cómo es que era? Por ejemplo, esta ecuación X, esta ecuación, ¿cuántas soluciones tiene? Tiene dos, ¿no? Cuando uno trabaja con números reales, cuando uno saca una raíz, uno dice que X es igual a más o menos Más o menos raíz de la 4. raíz de 4 hacia 2. Entonces va a ser 2 o menos 2. Entonces, yo creo que estaba viendo era una analogía con respecto a eso. En el caso anterior, nos dio dos raíces y una es lo opuesto a la otra, ¿no? Una dio positiva, vamos a pensar así, una dio positiva, la otra negativa. Eso fue lo que hice. Pero son diferentes por un signo. Y todas van a tener que ser diferentes. Si tenemos una raíz cuadrada, tenemos dos raíces diferentes. Si tenemos una raíz cúbica, las tres son diferentes. Pueden que se diferencian por un signo, pero son diferentes al fin. Eso fue lo que se observó ahí. ¿Más preguntas? Profe, una pregunta con el ejercicio número 4, que era una demostración. Es que no le entendí muy bien lo que quería preguntar ahí en ese punto, demostrar. Había una igualdad y ahí fue que no le entendí muy bien. Dice, demuestre que si que Z es un imaginario
que si z es un imaginario puro, z es imaginario puro si, solo si, z conjugado es igual a menos z. Entonces, permítanme escribirlo acá en la pizarra, resolverlo acá. Entonces dice z un imaginario puro. Si z es un imaginario puro, quiere decir que no tiene parte real. Puedo escribir así como 0 más y o ib, como quieran. La letra que quieran. Coloquemos ib, donde b es su parte imaginaria. Estos son los números complejos puros, ¿bien? Que es lo mismo que tener i por b. Es un número complejo puro. Por ejemplo, 3i es puro, menos i es un número complejo puro, 2i es puro, y así sucesivamente, ¿bien? 2/3 de i es puro. Solo tienen parte imaginaria, parte real 0. Ahora, ¿cuál es la definición del conjugado de z? Z conjugado le cambia el signo aquí, a la parte imaginaria. Si está positivo, z conjugado va a ser ¿qué? Va a ser 0 menos ib, ¿cierto? Que es lo mismo que menos ib. Y si usted multiplica por menos aquí a los dos lados, menos ib es igual a menos z. Entonces eso es lo que quería probar. Bien. Menos ib es lo mismo que menos z. Ah, bueno, me parece ya. Quedó más claro. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Qué más hay aquí interesante? No, yo creo que ya ustedes pueden hacer del 6, el 6, el 5, el 7, todos los hasta el 9. De hecho, hasta ecuación, hasta el 10 podrían hacer. Porque mire, esto es una ecuación, por ejemplo, damos el ítem A. Es que después de que sepamos calcular raíces cuadradas, raíces enésimas de números complejos, potencias de números complejos, ya tenemos herramientas suficientes para resolver todo tipo de problemas con respecto a ecuaciones. Por ejemplo, ahí tenemos una ecuación que dice lo siguiente. Aquí aparece esta ecuación cuadrática. Z al cuadrado más Z más 1 más I igual a 0. Tienen una ecuación cuadrática porque Z está elevado a la 2. Bien. Entonces debemos buscar un número complejo que al elevarlo al cuadrado, y sumarlo con él mismo y sumarlo luego con 1 más I de 0. Entonces, aquí, digamos, 1 más I es como la parte numérica, el número C. Entonces, permítanme recordarles algo. La ecuación cuadrática en general que estudiamos en variable real dice que si yo tengo que a cuadrado más b cuadrado, perdón, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Si tenemos esta ecuación cuadrática, ¿cuál es la solución de ella? Hay una fórmula bien conocida que la hemos visto siempre, ¿no? Dice que x igual a que a menos b, ¿se acuerdan? Más o menos raíz b cuadrado, ¿cierto? Sí. Menos 4ac 4ac sobre 2a. Entonces, esta fórmula cuadrática en el caso de funciones de variable real es válida aquí también en el mundo complejo. Bien. Entonces, si cambiamos x por z, la fórmula vale, ¿no? Entonces, en este caso tengo una ecuación cuadrática. ¿Quién sería la A aquí, en esta ecuación de arriba? A sería 1
¿cierto? El coeficiente que acompaña el z cuadrado. B sería 1 también, que es el coeficiente que acompaña el z. Y C, ¿cuánto sería? El 1 más I, ¿no? Entonces, esta ecuación que está aquí, cuadrática, una ecuación cuadrática de variable compleja, la podemos resolver aplicando esta fórmula. Bien. Entonces, aquí en esta raíz nos va a quedar un número complejo. Yo tendría que multiplicar, por ejemplo, tendría que hacer a cuadrado, perdón, b cuadrado, que es 1, menos 4 veces a por c. Por ahí me va a quedar una raíz de un número complejo. Por acá. Esta es la única operación nueva. Pero cuando nos aparezca esa raíz, pues la calculamos usando la fórmula anterior. Bien. Entonces también podemos ya calcular resolver hasta ecuaciones en variable compleja. Entonces, como nos quedan 7 minutos ya para que se acabe esta videoconferencia, ahí terminamos. Entonces no voy a entrar a hacer estas cuentas porque no alcanzaría a terminarlas. Pero sí usted la puede ir revisando, listo. Pero mire que ya con lo que vimos hoy tenemos ya mucha capacidad de hacer prácticamente toda la actividad 1 de este PDF. Bien, hasta resolver ecuaciones. Aquí en el ejercicio 9, la idea es primero pasar menos 8i a la forma polar. Luego sí aplicar la fórmula anterior. Cuando ya tenemos un número en la forma polar, ya podemos aplicar las fórmulas para calcular raíces en décimas. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo el mundo está consciente de que podemos resolver los ejercicios del 1 al 10 con la teoría que hemos visto? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, por ejemplo, estos aquí sí son un poco más teóricos. Por ejemplo, el 8a dice que probar que el módulo de Z1 por Z2 es igual al producto de los módulos. Si quiere podemos dar una intuición de cómo probar eso, usando la fórmula de Euler. Por ejemplo, Z1, este número complejo lo puedo escribir como R1, que es digamos, su El que módulo, era conveniente. por E a la I teta 1. ¿Cierto? Y Z2 lo puedo escribir así, porque el mismo ejercicio dice que use la forma polar o la de Euler. La de Euler es mejor. Entonces R2 se puede escribir así. E a la I teta 2. Entonces multipliquemos estos dos números. Z1 por Z2, ¿qué me da? Z1 por Z2. Entonces se multiplican los módulos, R1 por R2 quedaría, ¿no? R1 por R2. Y quedaría exponencial de I a la teta 1 por exponencial de I a la teta 2. Como tienen la misma base, se suman los exponentes. Y yo puedo escribir eso como exponencial de I por teta 1 más teta 2. Bien. Ahí me salté algunos pasos, pero creo que se entiende, ¿no? Ahora, miren que este nuevo número complejo, Z1 por Z2, conserva la misma estructura de Euler. Miren que aquí me quedó un módulo y aquí me quedó un ángulo. Entonces, este número que aparece aquí, nosotros que dijimos, que ese número es el módulo del número complejo. Entonces, R1 por R2 va a ser el módulo de Z1 por Z2. Ese es el módulo de la multiplicación. Pero R1, a su vez, ¿qué es? R1 es módulo de Z1. Y R2 es módulo de Z2. Entonces ahí provee esa igualdad, que el módulo de Z1 por Z2 es igual a la multiplicación de los módulos. Bien, porque esto es Z1, módulo de Z1 y este es el módulo de Z2. Entonces esa es la idea. Ahora, nosotros hemos definido que teta es el argumento del módulo complejo. Lo hemos escrito así como AR. AR de Z1. AR de Z1 es el ángulo teta 1.
Bien. Entonces, mire que cuando multipliqué los dos números complejos, se sumaron esos ángulos. Entonces, el argumento de la multiplicación es θ1 más θ2, que es la suma de los argumentos. Entonces, esas dos observaciones que hice ahí, prueban inmediatamente el ítem A y el ítem C. Bien. Que el argumento de la multiplicación va a ser la suma de los argumentos, porque ahí quedaron los dos ángulos sumándose. Y si ustedes hacen las mismas cuentas con la división, pueden probar el ítem B, el ítem D. ¿Listo? Usando la forma de Euler. Número complejo. Entonces los dejo a ustedes que piensen en eso. Ahí les di una idea. Y nos vemos entonces la próxima clase el miércoles, ¿no? ¿Tienen pregunta o no? Profe, ¿usted nos envía las notas de las clases? Sí, enseguida las envío. Las notas actualizadas. Ahí pueden ver todas las cuentas que yo hice en la pizarra. Están ahí sustentadas. Bien. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿cómo les ha parecido? ¿Está muy complicado esto? Bien. No, No, bien, no profe, bien. Listo. Entonces, con esto que hemos estado, ya terminamos la semana 1 de clase. Porque nosotros la semana pasada vimos solo una clase. Entonces, ya por eso podemos resolver la actividad 1. Esos 10 ejercicios. Bien. Y Listo, profe. comenzamos ya con funciones de variable compleja. Bien. Condiciones de Cauchy-Riemann, diferenciabilidad. Y ahí seguimos. Entonces, muchas gracias por asistir y terminamos aquí ya para que descansen antes de la próxima clase si tienen. Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Profe, gracias. Muchas gracias. Gracias. Listo, hasta el miércoles. Gracias.